El tema de la clase de hoy es ver la relación entre nuestras emociones y los tejidos de cooperación que vimos la clase pasada. Te despertás en un mundo paralelo. Y en este mundo paralelo, sentir que ves el color azul, o sea, tener una imagen azul, como la visión de algo azul, es doloroso. Vos sabés que la sensación de ver azul responde sistemáticamente a las ondas electromagnéticas, a una cierta frecuencia de ondas electromagnéticas que entran en los ojos, porque sabés que los seres humanos evolucionamos para eso. También sabés que existen excepciones. Por ejemplo, hay gente que tiene una alucinación y que tiene la sensación de ver azul sin que haya una luz azul entrando en sus ojos. Si vos sos un psiquiatra en este mundo paralelo, en general, lo primero que tenés que hacer cuando viene un paciente que te dice que está viendo azul todos los días es mirar de qué color son las paredes de su cuarto. Y recién en el caso de que el cerebro esté funcionando anormalmente, decir, bueno, voy a meterme en cómo está funcionando particularmente su cerebro, abrir la caja negra y ver cómo intervenir el cerebro. En la mayoría de los casos no tenés que mirar el cerebro antes de mirar el color de las paredes del cuarto. Ahora bien, si de repente hay una epidemia de gente que está viendo el color azul, es muy difícil estadísticamente que eso se deba a que haya un montonazo de anomalías. Si hay una dinámica general, es muy probable que esto tenga que explicarse en términos generales y que no haya que abrir las cajas negras, sino mirar qué es lo que está pasando. En este caso, lo más probable es que haya una neblina, que haya cambiado algo en el entorno y que esa neblina hace que las cosas que están lejos se vean en tonos más azulados. Nosotros vamos a entender a las emociones de esa manera. Vamos a entender cómo funciona el funcionamiento normal de las emociones, aunque existan excepciones. O sea, vamos a ver a qué fenómenos del entorno responde, por ejemplo, la depresión. Hay casos excepcionales de gente que está deprimida sin que eso responda al funcionamiento normal de nuestros sistemas nerviosos, pero hoy que estamos viviendo epidemias de ansiedad, depresión y estrés más pronunciadas de la historia, vamos a ver cuáles son los factores del entorno que cambiaron, en qué cambió el tejido social, y vamos a entender que estos problemas epidémicos son problemas más del tejido social que de los individuos. Enfrentar estos problemas abriendo la caja negra cuando no hay que abrirla es peligroso. Si vos agarrás a una persona que ve azul porque tiene paredes del cuarto que son azules, o que ve azul porque hay neblina, y querés cambiar el cerebro de esa persona para que deje de ver azul en esos contextos, vas a estar entorpeciendo procesos resilientes del cerebro. En el mejor de los casos no va a funcionar. Le vas a dar un antidepresivo y el cerebro, autocalibrándose homeostáticamente, va a hacer que ese antidepresivo deje de tener efecto, porque eso es el funcionamiento de los sistemas resilientes, y en el peor de los casos vas a hacer algún cambio en una red compleja que no conoces, como lo es el sistema nervioso, y vas a romper más cosas de las que arreglaste. El concepto que nos va a acompañar es el concepto de desajuste evolutivo, que es que hay algunos sistemas que evolucionan para funcionar normalmente de una manera, resilientemente de esa manera, o sea, siendo muy inerciales, muy reacios a cambiar, y que cuando cambia algo del entorno, ahí nace el problema, pero que es más un feature que un bug. Un ejemplo de desajuste evolutivo es el motivo por el cual las polillas vuelan a la lamparita y se terminan muriendo. Resulta que las polillas tienen un sistema de navegación y calibración de su vuelo para que la luna siempre les dé la espalda. Si ellos siempre tienen la espalda que les da la luz, lo que hacen es volar en línea recta, porque siempre les tienen la espalda mirando hacia arriba y pueden tener un vuelo normal. Ahora, cuando vos
en lugar de tener la luz por la noche de la luna, la tenés de un foquito que está acá, la polilla apuntando la espalda todo el tiempo hacia esa luz, revolotea en círculos hasta eventualmente creer que sube, pero en realidad está yendo de costado hacia la lamparita, se choca y se muere. El problema ahí no es que las polillas cambiaron, que su sistema nervioso cambió o que empezaron a tener un comportamiento disparatado, sino que es un efecto esperable de cómo evolucionaron para funcionar en un nuevo entorno en el que ese comportamiento es desadaptativo. Si vos querés resolver el problema, no podés pedirle peras al olmo, no podés pedirle a las polillas que cambien. Tenés que ver cómo proteger esa lámpara, subirla. Bueno, hay distintas maneras de lograr que las polillas no se mueran. En nuestro caso, resulta que nuestras emociones se adaptaron a responder al tejido social de maneras tan sistemáticas, un poco menos sistemáticas que nuestra sensación de ver azul cuando hay algo azul enfrente. Se adaptaron a comunidades pequeñas. El tejido social se distorsionó desde que nuestras emociones se adaptaron a un entorno hasta hoy. Por ejemplo, tenemos múltiples comunidades, múltiples tejidos de cooperación interactuando en un lugar muy grande, en una sociedad muy grande, mientras que nosotros estamos acostumbrados a reaccionar a números muy chicos de personas. Las jerarquías se volvieron gigantescas cuando eran muy pequeñas, hace 20.000 años. Y las comunidades de reconocimiento se fueron desplazando por el mercado y las jerarquías, y eso también genera problemas en cómo reaccionamos a ellos. Y vamos a ver que las epidemias de ansiedad, estrés y depresión son consecuencias esperables de este desajuste evolutivo. La clase pasada vimos cómo funcionan los tejidos de cooperación y hoy vamos a ver cómo nuestras intuiciones, en particular muchas de nuestras emociones, sirven para responder a lo que pasa en esos tejidos de cooperación. Básicamente vamos a ver que muchas de nuestras emociones son heurísticas o intuiciones de cooperación que nos hacen cooperar mejor en los tejidos sociales tal cual funcionaban hace mucho tiempo y que tienen tres grandes funciones, las emociones. La primera es reconocer nuestra relación con el tejido social. Esto es, qué está pasando en el tejido de cooperación a nuestro alrededor, cuál es nuestro lugar en ese tejido. En segundo lugar, nos muestran si es favorable o no con placer o dolor. Esto es algo que hacen otras sensaciones. Por ejemplo, nosotros sentimos dolor cuando estamos poniendo una mano arriba del fuego y ese dolor nos está anunciando que eso es malo para nosotros. Y sentimos placer cuando comemos cierta comida porque eso es bueno para nosotros. Bueno, lo mismo sucede en relación a la cooperación. Las emociones dolorosas tienen que ver con que estamos teniendo una relación desfavorable con el tejido social o que pasa algo desfavorable en nuestro entorno, y las sensaciones placenteras, las emociones placenteras tienen que ver con que está pasando algo favorable. Ahora, por ejemplo, el placer de comer comida, nosotros sentimos placer cuando comemos comida grasa, porque hace 20.000, 30.000 años esa comida era muy escasa, tenía muchas calorías que eran muy importantes, y hoy, cuando toda la sociedad cambió, seguimos sintiendo ese placer cuando comemos hamburguesas de McDonald's, y si comemos hamburguesas de McDonald's todos los días, vamos a estar peor. Eso es un desajuste evolutivo, parecido a los desajustes que vamos a ver hoy. Y en tercer lugar, después de habernos mostrado si esta situación es favorable o no para nosotros, nos inducen sistemáticamente ciertas conductas para mejorar las situaciones desfavorables o preservar las situaciones favorables. Conductas que son específicas para ese estado del tejido social que reconocen estas emociones. Y las podemos clasificar en dos tipos. Algunas emociones que sirven para implementar estos tejidos de cooperación, o sea, que sirven para que nosotros tengamos esas conductas resilientes que hacen que el ecosistema funcione, y eso siempre es favorable para nosotros porque justamente
lo que habíamos visto la vez pasada es que estos tejidos de cooperación son resilientes. Entonces, que a mí me conviene aplicar e implementar ese tejido siempre que los demás lo implementen. Y otras que tienen que ver con, asumiendo que existen esos tejidos de cooperación a nuestro alrededor, bueno, cómo mejoramos nuestro bienestar, cómo hacemos para aprovechar esos tejidos para colaborar del mejor modo posible con la gente que tenemos alrededor. Y el concepto central de esta clase es el concepto de etostato. Básicamente lo que vamos a ver es que las emociones que estudiemos hoy forman todo un sistema de intuiciones de cooperación que es resiliente, o sea que tendemos a implementarlo en general. El término etostato viene de dos palabras que son etos, que significa conducta o hábito, y stasis, que significa estabilidad. Es una estabilidad que deberíamos pensar más parecida a la estabilidad de un termostato, ¿no? No es una estabilidad de siempre quieto, sino que el termostato justamente mantiene una temperatura estable reaccionando activamente ante las variaciones. Bueno, lo mismo sucede con el etostato. Promueve estabilidad en las conductas de una comunidad en forma resiliente, proactivamente. Y podemos entender el etostato mediante 4 subsistemas. Un subsistema que implementa la reciprocidad, que adelantamos la clase pasada. Un subsistema que implementa el reconocimiento. Un subsistema que sirve para navegar jerarquías. Y un subsistema que sirve para navegar el reconocimiento. Es decir, no tiene que ver con aplicar el sistema de reglas del reconocimiento, sino con cumplir las reglas del mejor modo posible. En la reciprocidad están el enfado, la gratitud y la culpa. En la implementación del reconocimiento están la admiración, el desprecio, la lástima y la envidia. En la navegación de las jerarquías están el estrés, la ansiedad, la depresión, el entusiasmo y la felicidad. Y en la navegación del reconocimiento están el aburrimiento, la frustración y la motivación. No me voy a detener mucho en cómo funciona el ecosistema de emociones de reciprocidad porque ya lo vimos la vez pasada, pero lo recuerdo. La gratitud nos lleva intuitivamente a favorecer a quienes nos favorecen, es decir, percibe que nos favorecieron, nos genera una emoción, una sensación placentera porque es bueno estar en una situación donde nos hayan favorecido y promueve la conducta de favorecer al otro para preservar la gratitud. El enfado percibe que nos traicionaron, nos genera una sensación dolorosa porque es desfavorable estar en un ecosistema donde nos traicionen y promueve la conducta de penalizar a quienes nos traicionaron para remediar la situación y desincentivar que nos traicionen, volver a colaborar. Y la culpa, que habíamos visto que prevenía los ciclos de traiciones, percibe que nos están penalizando porque nosotros hemos traicionado, nos genera una sensación dolorosa porque es una situación de cooperación desfavorable para nosotros y promueve la conducta de tolerar a las personas que nos penalizan, seguir cooperando aunque en el turno pasado nos hayan penalizado. Bueno, ¿cuáles son las distorsiones en el tejido social y las distorsiones asociadas a la reciprocidad? Hay 2 factores importantes que limitan a la reciprocidad. Uno es que en redes hiperconectadas no nos volvemos a cruzar con la misma persona, entonces desaparece el hoy por ti, mañana por mí, porque no hay un mañana que nos volvamos a cruzar. Y el otro es el desplazamiento de redes por otras, o sea, cuando que se enfade mi vecino porque yo usé su idea para poner una empresa, no es tan costoso como el beneficio de poner la empresa con su idea. O sea, cuando crece en el mercado y crecen las jerarquías, que son otras redes mucho más escalables, me pueden ofrecer mucho más valor y terminan desplazando a la reciprocidad y terminan siendo más importantes para mí. Entonces, la reciprocidad pierde su efecto y su fortaleza. ¿Y cuáles son sus efectos en nuestras emociones? Bueno,
El colapso por hiperconectividad lleva a un auge del individualismo. Por ejemplo, es más fácil insultar en Internet que en una comunidad chiquitita porque no tenés ningún tipo de reciprocidad, ningún tipo de efecto negativo. Es más fácil que te ayuden a reparar tu automóvil en una comunidad rural que en una gran ciudad. Y como contraparte de eso, es mucho más fácil que respondan las personas violentamente ante un insulto en una comunidad rural que en una ciudad o en lugares donde la reciprocidad es menos fuerte. Y también el enfado deja de ser favorable para el individuo, porque cuando la reciprocidad desaparece o pierde fuerza, enfadarme con una persona me genera dolor a mí sin generarme ningún beneficio, la conducta asociada. Entonces vemos cada vez que hay grandes olas de globalización en la historia de la humanidad, un auge de los discursos de gestión del enfado, contar hasta 10, ¿no? Bueno, los estoicos no te decían contar hasta 10, pero después de que el imperio macedónico hubiera hecho colapsar a las polis griegas, que eran pequeñas comunidades, y pasó toda la administración imperial, surgieron muchas escuelas, la más conocida de ellas fueron los estoicos, que te decían un poco eso, ¿no? Bueno, quédate en el molde, quédate tranquilo, no te enfades. ¿Qué está pasando acá? Y también pasa que justamente, bueno, la reciprocidad también, cuando es desplazada por una jerarquía, empieza a interferir con otros tejidos. Entonces, cuando vos tenés una jerarquía que va a hacer que se penalicen los robos, por ejemplo, bueno, si vos haces justicia por mano propia, estás interfiriendo con el funcionamiento de esa jerarquía y es peor para todos. Y vemos en la historia de la humanidad, también, por ejemplo, en la tradición judeocristiana, cómo justo en el momento que Roma pasa a ser un imperio y empieza a ser mucho más fuerte la administración imperial respecto a las relaciones entre distintas ciudades, que la moral asociada a la religión pasa de ser la ley del talión, que es la reciprocidad, a la ley de poner la otra mejilla, que también tiene que ver con la gestión del enfado. Esto no quiere decir que la cooperación colapse, porque hay otros mecanismos que reemplazan la reciprocidad, y bueno, en ese caso entra una jerarquía. En la ciudad la gente insulta más que en el campo, pero en la ciudad la gente roba menos de lo que insulta en la ciudad. ¿Por qué? Porque la jerarquía regula los robos, pero no los insultos. La jerarquía tiene mucho menos resolución para ver lo que está pasando que la reciprocidad. Bueno, el segundo subsistema son las emociones de reconocimiento. Hay una emoción, que es la admiración, que percibe que alguien hizo algo bueno por el grupo y nos lleva a valorarlo, porque valorar a las mismas personas que valoran a los demás, como el reconocimiento es resiliente, nos conviene, porque si no estaríamos peor. Y el desprecio nos lleva también a querer penalizar o querer hacerle el mal a las personas que percibimos que perjudican al grupo. Estas emociones son muy sociales, pero a veces es difícil verlo en el presente porque hoy participamos de muchas comunidades al mismo tiempo. Entonces yo capaz valoro a Stafford Beer porque me interesan los sistemas complejos y la cibernética, y muchos de mis amigos no lo hacen. El mejor modo de entender que estas cosas son sociales es pensar en situaciones donde estamos en una comunidad pequeña y todos participando mucho en esa misma comunidad. Por ejemplo, en el colegio. En el colegio es muy notorio que hay mucho acuerdo de quiénes son los más populares y quiénes son los menos populares o los más bulineados. Hay mucha convergencia en la admiración y el desprecio, y son emociones muy sociales. Y además son emociones muy inconscientes. Los experimentos muestran que las personas identificamos pautas de reputación en 40 milisegundos. Es demasiado rápido como que para que sea un proceso consciente. En el rostro directamente, mirando rostros, en 40 milisegundos vemos si las personas son reconocidas o no. Y es una velocidad muy asociada a procesos automáticos o muy intuitivos. Otro ejemplo de esto es que los niños, antes de aprender a hablar, aprenden a reconocer dinámicas de reconocimiento. Entonces, muchas veces racionalizamos
como que no nos interesan estas cosas, pero son procesos muy intuitivos. Y hay dos emociones que sirven para calibrar el reconocimiento. Por ejemplo, si toda la comunidad está felicitando a alguien por haber cazado un animal que nos beneficia a todos, pero en realidad no fue él quien lo cazó, nos genera un displacer, ese reconocimiento inmerecido, y queremos que la persona sea menos reconocida de lo que lo es. La envidia es una emoción que nos lleva a querer mitigar la admiración inmerecida, y de hecho, el placer que sentimos cuando alguien envidiado pierde reconocimiento, pierde bienestar, es mayor cuanto más envidia sentimos. Y la lástima es la contraparte, es que cuando el desprecio hacia una persona es demasiado, bueno, sentimos un dolor que queremos mitigar haciendo que la persona esté mejor de lo que está, y se siente bien cuando esa persona se salva. También se siente bien implementar el desprecio junto con otras personas. Cuando están todas las personas bardeando a alguien y sumarse a esa horda despreciante genera una sensación placentera. Ahora, la distorsión más importante del reconocimiento es que el reconocimiento ya no es la fuente principal de bienestar económico. O sea, cuando las jerarquías y el mercado empiezan a ser los vectores principales del buen pasar material de una persona, todas las emociones asociadas al reconocimiento dejan de tener tanto efecto. Entonces, por ejemplo, Elon Musk tiene mucho poder porque es un jerarca, porque está arriba de una jerarquía. La gente en Internet lo defiende, pero Elon Musk no necesita que lo defiendan para seguir haciendo lo que hace. Es un esfuerzo que tienen las personas de hacer un tweet, les hace sentir bien, por supuesto, pero no tiene ningún impacto a nivel económico. Que en la pequeña comunidad, si Elon Musk hubiera sido premiado por reconocimiento por haber traído un jabalí que cazó, esa admiración tendría una utilidad. Del otro lado, la envidia y el desprecio de sentirnos mal porque Elon Musk tiene tanto poder no lo afecta directamente, porque si nosotros le quitamos reconocimiento a Elon Musk no tiene su poder por el reconocimiento, no lo va a afectar en absoluto. Sí, quizás lo puede afectar por medio de otras jerarquías, porque bueno, está el Estado, que es otra jerarquía, y si nosotros elegimos un representante en el Estado que exprese esa envidia o que exprese ese desprecio, puede ser que entorpezca el bienestar de Elon Musk. Del otro lado, la marginación social y la pobreza extrema hoy ya no es producto del desprecio. No es que en la pequeña comunidad, si alguien no comía, era porque toda la comunidad decía, no, vos sos alguien que no está aportando lo suficiente, o incluso que perjudicó a la comunidad, que robó comida, entonces se lo excluye, se lo margina y no se le da comida. Hoy en día, la enorme mayoría de las personas que son pobres no tiene nada que ver con esa dinámica, y la lástima que sirve para mitigar el desprecio no tiene ningún impacto para resolver la pobreza a gran escala. Sí puede llevar a resolver algunos problemas particulares, pero el problema de la pobreza ya no se resuelve en absoluto, o es insignificante el efecto de la lástima sobre la pobreza. Y de la misma manera, cuando el buen pasar material provenía del reconocimiento, ver el buen pasar material de una persona era un proxy para nosotros de que esa persona era reconocida. O sea, veías una persona que comía muchas frutas o una persona que estaba marginada y eso intuitivamente te hacía decir, esta persona es reconocida, esta persona aportó al grupo, esta persona es reconocida por los demás, yo debo reconocerla porque eso me conviene, entonces voy a admirarla. Y lo mismo con las personas que eran marginadas en el ecosistema de reconocimiento, yo sentía, son poco reconocidas, tengo que también despreciarlas o no reconocerlas. Ahora, en el tejido social actual,
el mercado y las jerarquías no premian las mismas cosas. Las jerarquías premian a personas que no necesariamente aportaron nada a la comunidad y pueden traer premios muy grandes, y el mercado premia a personas, en los casos de las externalidades, que pueden incluso haber perjudicado al grupo ganando dinero. Entonces, la admiración en el ecosistema actual puede llevar a ser superflua o incluso ser dañina. Y las personas seguimos admirando a los de arriba y despreciando a los de abajo cuando eso no tiene nada que ver con los aportes que ellos hicieron o con el daño que le hicieron a la sociedad. Y acá hay que hacer también un poco de autocrítica, porque despreciar a los de abajo y admirar a los de arriba tiene que ver mucho con la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. O sea, uno puede decir, bueno, yo no soy de los que desprecian a los de abajo como esos malvados que desprecian a los pobres. Bueno, pero si la jerarquía en la cual nosotros participamos es una jerarquía que valora la intelectualidad, perdón, jerarquía no, comunidad de reconocimiento, que valora la intelectualidad, sí es cierto que esas mismas personas que valoramos la intelectualidad y la empatía, terminamos despreciando a las personas que son más brutas o que tienen razonamientos que nos parecen errados. Eso también existe. Y otra cosa que pasó también, que no la mencioné acá, que es otro desplazamiento, es el desplazamiento de la socialización presencial por Internet, ¿no? Como que Internet desplazó mucho, hizo que desapareciera mucha de esa socialización presencial, y eso aumenta mucho la soledad individual. Bueno, después hay emociones que llevan a reconocer nuestra posición en una comunidad, especialmente en una jerarquía. Y acá hay tres consideraciones a hacer de cómo funcionaban las jerarquías hace 30.000, 40.000, 100.000 años, que son importantes para entender las emociones asociadas hoy. Una es que, como las jerarquías eran resilientes, el ranking de los puestos en las jerarquías era muy estable, era muy difícil de cambiar. En cualquier momento, subir y bajar era muy difícil porque los primates de arriba se protegían entre sí y era muy difícil para mí subir porque todos me iban a atacar a mí. Y había muy pocos episodios muy esporádicos de volatilidad en esas jerarquías donde yo sí podía subir o bajar, pero solo en momentos muy esporádicos. Y además pasaba una cosa, que es que como existía solo una jerarquía en esa comunidad, era un juego necesariamente de suma cero. O sea, que si yo subía un escalón en el ranking, era porque alguien de arriba bajaba un escalón. Y si yo bajaba un escalón en el ranking, era porque alguien subía un escalón. Eso dejó de pasar hoy, porque hoy si mi jerarquía pierde poder, yo puedo bajar en la escala social, no porque bajé un puesto en mi propia jerarquía, sino porque otra jerarquía la desplazó. Pero esto es importante para entender lo próximo. Nosotros tenemos 4 emociones que están adaptadas directamente a este sistema. El estrés, entendido como entendemos al estrés laboral o como entendemos al estrés asociado a un examen, no simplemente la aceleración del pulso y los corticoides asociados al miedo o al enfado o a otras emociones. Estoy hablando del estrés tipo laboral. Es una emoción que se activa cuando percibimos que tenemos un riesgo de bajar en una jerarquía. Es una emoción que activa todo el sistema simpático, reduce las horas de sueño, acelera el pulso y el ritmo cardíaco, acelera la respiración, disminuye la actividad digestiva, porque nos dice, poné toda la energía posible en este momento, porque es un momento esporádico de volatilidad, y si te llegan a bajar ahora y se cierra la ventana de volatilidad, vos vas a quedar abajo y durante muchísimo tiempo vas a estar peor. Entonces, se juega muchísimo en este corto plazo, pone toda la carne al asador. Y la conducta asociada al estrés, es una emoción displacentera, la conducta asociada al estrés sistemáticamente es agredir a las personas que uno percibe que están abajo.
En las jerarquías de hace mucho tiempo, esto era porque si vos bajabas, era porque un primate de abajo estaba subiendo y no solo el estrés te lleva a agredir a los de abajo, sino que hay pocas cosas que remedian tanto la sensación de estrés como agredir a los de abajo. O sea, vos agredís a los que están abajo y disminuye el estrés. La depresión es una emoción asociada a estar muy abajo en una jerarquía, especialmente en periodos de estabilidad. Y es una emoción muy displacentera y todas las conductas asociadas a la depresión son adaptativas en contextos donde los de arriba pueden sentir estrés. Bajar la cabeza es algo que hacemos en la depresión y es una señal en todo el reino animal de me rindo, no me agredas, ganaste la batalla. La depresión también disminuye mucho la motivación, las ganas de subir, especialmente para que los de arriba no sientan esa volatilidad y no quieran agredir a los de abajo. Y la depresión tiene mucha comorbilidad con la ansiedad, que es una emoción asociada al mismo lugar en la jerarquía, pero en contextos de volatilidad. Mientras que la depresión te dice, baja la cabeza, no gastes nada de energía, sentí tipo todo el letargo, que es algo, el letargo es algo que los animales también hacen cuando hibernan o cuando tienen muy poca disponibilidad de recursos. Bueno, eso también pasa en la depresión. Y en los momentos de volatilidad, en los momentos donde sentís que todo está variando, bueno, pasás a sentir ansiedad que lleva mucho estado de alerta y es básicamente, en lugar de decir quédate en el molde y baja la cabeza, es buscar refugio, ¿no? El entusiasmo es una emoción que percibe que estamos subiendo en una jerarquía o que tenemos la oportunidad de subir. También activa todo el sistema simpático, reduce el sueño, etc. Nos lleva a querer subir. Hoy en día se puede asociar un poco a liberación, en hombres a liberación de algunas hormonas como la testosterona y responde muy sistemáticamente a cuál es la dinámica de estatus en el contexto que estés. O sea, no es cierto que la liberación de testosterona siempre lleve a ser más violento. En una cena benéfica donde el estatus está relacionado con donar, bueno, tener más testosterona o incluso meter testosterona en un cuerpo causa más generosidad. Depende mucho del ecosistema donde estés. Pero además es una emoción que se retroalimenta. O sea, cuando una persona está mejorando su posición, es como que intuitivamente siente, sigue habiendo oportunidades de mejora, y eso se retroalimenta hasta que eventualmente llegaste a un lugar estable donde ya no puedes subir más. Y cuando vos sentís que estás en una situación favorable de manera estable, es prácticamente lo mejor que le puede pasar a un organismo que vive en comunidad, y sentís la mejor sensación que puede sentir un organismo en comunidad, que es la felicidad. Quiero aclarar que estas emociones que responden a las jerarquías responden a jerarquías muy chiquititas que también estaban en ecosistemas en que era muy fuerte el reconocimiento y muy fuerte la reciprocidad. Entonces, por ejemplo, la felicidad responde también mucho a la cantidad de amigos y a la cantidad de amigos felices, que son también un proxy de nuestras relaciones de estabilidad en la reciprocidad y en el reconocimiento por parte de nuestros pares. No responden estrictamente solo a las jerarquías, sí así el estrés y el entusiasmo, que tienen mucho más que ver con la estabilidad y esporádica volatilidad de las jerarquías. Y hay dos grandes distorsiones de las jerarquías que rompen todo este ecosistema. Uno es la disputa de redes, que es que, bueno, cuando empieza a desarrollarse la tecnología, algunas jerarquías pueden crecer, otras jerarquías se achican, entonces empezamos a tener mucha volatilidad en el rol que tenemos en las jerarquías que no se determina internamente. Entonces, eso que antes era algo muy esporádico, porque era muy difícil cambiar por ejemplo, el puesto en una empresa, ¿no? Es muy difícil tener un ascenso en una empresa porque se tiene que ir alguien de arriba. Bueno, ahora cuando las empresas compiten entre sí, esa volatilidad está todo el tiempo. Y cuanto más crecen las jerarquías y más fuerte es la disputa de redes, porque más fuerte es el desarrollo tecnológico, más fuertes son las epidemias de estrés. Y además se empieza a dar que
estas emociones que habían evolucionado para poner toda la carne al asador en un momento particular que era muy esporádico, pasa a ser algo crónico. Entonces, si vos crónicamente reducís el sueño y reducís la actividad digestiva, que era algo que te convenía hacer en el corto plazo porque iba a tener efectos en el largo plazo, pero que si lo haces todo el tiempo estás peor, aparecen problemas cardíacos, aumento de la diabetes de tipo 2 y un montón de problemas asociados a úlceras estomacales, que tiene que ver con interrumpir la digestión mucho tiempo e interrumpir el sueño. Además empezás a tener mucho estrés mal dirigido, porque cuando vos sos un jefe en una empresa y a esa empresa le empieza a ir mal porque otra empresa crece y empezás a agredir o insultar a tus empleados, que es algo que intuitivamente empieza a pasar mucho, eso es incluso contraproducente y se puede empezar a retroalimentar porque vos insultás a tus empleados, trabajan peor porque también se estresan e insultan a sus empleados, el estrés disminuye mucho la capacidad cognitiva y bueno, toda la empresa funciona peor. Y después ese mismo empleado también vuelve a su casa y agrede a su familia, porque son personas que en esa jerarquía familiar él percibe como gente que está por debajo y eso pasa sistemáticamente, reduce el estrés emocional, pero está generando una situación nefasta que además no genera ningún beneficio a nivel material. Y después poder tener dinámicas incluso de estrés que se retroalimenta. Por ejemplo, tenés una clase media que cuando la política nacional hacía que la clase media estuviera cada vez mejor, esa clase media estaba entusiasmada y tenía una política muy, contra los de arriba, ¿no? Como sistemáticamente, a medida que la clase media mejoraba su posición, apoyaba mucho más políticas que beneficiaran a la clase media quitándole recursos a los de arriba. Y después de que empieza a haber un ajuste económico y que esa clase media empieza a vivir cada vez peor, esa clase media empieza a mirar contra los de abajo y empieza a apoyar políticas que le quitan a los de abajo y paradójicamente eso termina haciendo que la clase media siga estando peor porque son políticas, por ejemplo, que dañan al mercado interno y eso se retroalimenta, la clase media sigue bajando, agrede todavía más y tenés una epidemia de estrés muy violento contra los de abajo que se retroalimenta y que termina en situaciones como las que vemos hoy. Y después, además de la disputa de redes que influye en esta volatilidad, tenemos jerarquías que son muy grandes y nosotros percibimos grupos muy chiquitos, solamente las personas que están a nuestro alrededor, solamente más o menos 150 personas, que es el número de Dunbar. Y esto genera otros problemas como la adaptación hedónica, que es que en el mundo actual, en la sociedad actual nuestra, es muy difícil alcanzar la felicidad. O sea, cuando vos tenés un logro, sube tu felicidad un rato y después vuelve a bajar. Bueno, ¿cómo funciona eso? Y vos tenés a tu gente a tu alrededor en una jerarquía muy grande. Tenés un ascenso, por un rato estás contento, pero después cambia tu comunidad, pasas a ver a los que antes estaban 2 escalones arriba, ahora pasan a ser los de un escalón arriba, los que estaban 2 escalones abajo los dejaste de ver y volvés a ser la persona que está completamente en el medio de tu comunidad, volvés a tu nivel estable de felicidad. Y parece que la felicidad nunca alcanza porque todo el tiempo estamos subiendo jerarquías infinitas, solo vemos a muy poquita gente que está a nuestro alrededor, siempre estamos en el medio y cuando llegamos a la cima tenemos la disputa de redes, entonces estamos estresados porque todo el tiempo es volátil nuestra jerarquía. Tenemos también epidemias de ansiedad y depresión porque tanto cuando tenemos puestos bajos en una empresa y muy poco control sobre nuestro trabajo, como cuando estamos todo el tiempo viendo en redes sociales lo que creemos, nuestra intuición cree que es toda nuestra comunidad, pero en realidad es solo un subconjunto así de la sociedad, el subconjunto que mejor está. La gente más rica, la gente más bella, la gente más graciosa, más exitosa profesionalmente en el rubro que nos interesa, vamos a tender
a deprimirnos mucho más porque nuestro cerebrito piensa, somos el marginado de la comunidad, lo conveniente es deprimirse. Tenemos cosas como, bueno, la pobreza, por ejemplo. La pobreza es mucho, la incidencia de la depresión es mucho mayor en la pobreza cuando hay más desigualdad que menos desigualdad. O sea, si vos tenés un barrio pobre que está al lado de un barrio rico, hay mucho más probabilidad de que la gente ahí esté deprimida que si tenés un barrio pobre en una región pobre. Y eso también tiene que ver con el número de Dunbar y con que intuitivamente nos comparamos con las personas que tenemos alrededor. Y uno de los grandes problemas es que en muchas regiones pobres, especialmente en países de mucha desigualdad, tenés altísima incidencia de la depresión, que eso, si uno lo interpreta del modo más mezquino posible, diría, bueno, esto es vagancia o a veces son personas que no quieren trabajar, pero bueno, la exclusión y ese nivel de marginación genera depresión, que naturalmente genera desmotivación, y eso es un problema muy grave. Bueno, esto es lo que decía recién, de que cuanto mayor desigualdad, son mayores los efectos de la incidencia de la depresión y la pobreza, y bueno, la incidencia de la depresión y la ansiedad en general. Y las tres emociones que sirven para navegar dinámicas de reconocimiento, una vez que ya tenés un ecosistema donde los beneficios a la comunidad son premiados y los perjuicios a la comunidad son penalizados, lo mejor que puede hacer un organismo es buscar ese reconocimiento todo el tiempo, porque el mejor modo de conseguir una manzana en una comunidad que coopera por reconocimiento no es ir a buscar una manzana vos, sino hacer el fuego para conseguir 5 manzanas, porque la cooperación es de suma positiva. Y en este ecosistema lo que más te conviene es maximizar tus aportes a esa comunidad, optimizarlos. Entonces tenemos una emoción como el aburrimiento, que es una emoción displacentera y nos dice que aquello que estamos haciendo está por debajo de nuestras capacidades, podríamos hacer otra cosa que sea más conveniente. Y bueno, lo que se está empezando a hablar mucho es que el aburrimiento es una fuerza creativa, ¿no? Como que cuando vos estás aburrido tendés a hacer cosas, expresar tu creatividad, encontrar nuevas maneras de sumar valor. Y tenés emociones como la frustración, que son lo contrario, te dice, bueno, esto que vos estás haciendo te queda grande, no vas a poder sumar valor haciendo esto que capaz otros lo hacen mejor, te conviene encontrar algo más, un nicho más propio. Y la frustración es muy contextual. Malcolm Gladwell da un ejemplo que dice que 2 matemáticos del mismo nivel, uno yendo a estudiar a MIT o a Harvard y el otro yendo a estudiar a una universidad buena pero no de elite, es mucho más probable que haga mejor carrera el segundo, porque hay muchísima más deserción en las personas, en los matemáticos que están estudiando en MIT. O sea, aunque los problemas que les den son iguales y la capacidad de resolver esos problemas sean muy parecidas, la persona que tiene a su alrededor gente que lo resuelve mejor, se frustra más. O sea, no es solamente una relación con la dificultad de la tarea, sino con la expectativa y la comunidad que tenemos alrededor. Y tenemos la motivación, que ya ni siquiera es una emoción porque es una constante. Estamos todo el tiempo siguiendo eso, aunque no nos demos cuenta, que es que estamos bien alineados, que estamos haciendo algo que aporta. Ahora, nosotros intuitivamente no estamos viendo cuánto aportamos a la comunidad, estamos viendo cuánto valoran los demás. Entonces, esa motivación que nos lleva a hacer ciertas cosas, bueno, no siempre está alineado con lo mejor a la sociedad, porque estás en la academia y capaz de hacer cosas que benefician a la academia y no al avance científico humano. Y acá hay algunas cosas que parecen sobrenaturales o excepciones a cómo funcionamos, pero que en realidad son la regla, y que lo único que pasa es que se alejan tanto del mito discursivista que nos parecen muy raras. Por ejemplo, la hipnosis juega mucho con la expectativa social,
una persona te hipnotiza y te da instrucciones, cuando todo el mundo está esperando que hagas eso, y vos terminás haciendo cosas que podrían parecer ridículas, y mucho tiempo se le dio a la hipnosis como una cosa medio sobrenatural o relacionada con la empatía, y no. En realidad la hipnosis lo único que es un caso donde se aleja tanto del mito discursivista de yo pienso, yo creo, tengo mis creencias, delibero y tomo acciones, y está tanto más cercano a cómo funcionamos en realidad, y en esa discordancia decís, esto es re loco. No, no es re loco, es lo esperable. O los momentos de locura colectiva, cuando hay una horda de gente queriendo linchar a alguien y vos decís, no, eso es una locura, están re locos. No, eso es el funcionamiento sistemático de nuestras emociones que nos hace hacer algo que no podemos ni siquiera racionalizar después, ¿no? El motivo por el cual estas dos cosas nos parecen locas es por lo difícil que es racionalizarlas, pero en realidad es igual que todo el resto. Bueno, y en las distorsiones de la motivación, cuando las jerarquías son muy grandes y cuando son muy desiguales y tenemos muy poca capacidad de subir, por un lado nos desmotiva mucho eso, que también está un poco relacionado con la depresión, y por otro lado tenemos mucho una sensación de todo nada, o sea, o nos entusiasmamos queriendo conquistar la supremacía o dejamos de participar. Entonces, muchos jóvenes ya no quieren ir a trabajar a una empresa, a tener un sueldo, porque hay muy poca capacidad de crecimiento ahí, es algo que vamos a entrar más en detalle en la clase que viene, y todos quieren volverse millonarios rápidos con especulación financiera. O hace 1000 años nadie quería seguir obedeciendo al emperador, al César, y los distintos gobernadores querían rebelarse para conquistar ellos mismos la supremacía. En la clase que viene vamos a ver que una componente importante de los colapsos civilizatorios del pasado tiene que ver con esta dinámica. Y otra dinámica de todo o nada se puede ver mucho en algunas expresiones artísticas. Por ejemplo, en la poesía o en el circo, cuando la atención no estaba absolutamente centralizada en quiénes eran los más exitosos y los grupos eran más chicos, entonces tenías, bueno, quién era el mejor malabarista del barrio, todos buscaban ser el mejor malabarista. Y después, quién era el mejor malabarista de la región o del país, todos buscaban ser el mejor malabarista. Ahora, cuando todos estamos viendo en internet al mejor malabarista del mundo, ya nadie aspira a ser el mejor malabarista, y todas las expresiones circenses pasan a ser mucho más de expresión creativa y no tanto de excelencia o de buscar algo que nadie más podría hacer, ¿no? Como más que asombro, una cosa de expresión artística. En la poesía se ve algo similar. Vos ves el desarrollo de la poesía en los últimos 30 o 40 años y pasás de la búsqueda y la exploración de recursos literarios súper zarpados a tratar de hacer algo que nadie más puede hacer, un poco una cosa de competencia, a una expresión poética mucho más difundida de expresar lo que siento en una comunidad más relacionado con algo que vamos a ver más adelante, que es responder a eso armando una comunidad chiquitita nosotros, ¿no? Otra distorsión es justamente que nosotros tendemos a percibir más o menos 150 personas y en realidad, y además a que toda la comunidad esté integrada en una sola jerarquía o una sola dinámica de reconocimiento, y hoy en día conviven muchas de ellas, y eso nos genera algunos problemas. Por ejemplo, el ejemplo que habíamos visto de Malcolm Gladwell de las universidades la vez pasada, que ser cola de león, aunque vos estés arriba de todo en la sociedad, si vos solamente ves a personas que están mejor que vos, te vas a sentir mal y vas a desmotivarte. De la misma manera, cuando pertenecemos a dos grupos diferentes, que tienen dos sistemas de valores diferentes, vamos a sentir un malestar por esa crisis de motivación. Por ejemplo, nuestra familia quiere que seamos médicos y nuestros amigos quieren que seamos rockstars y sentimos esa discordancia. Y lo mismo, justo en el momento de pasar, de terminar la facultad, donde mis amigos valoran filosofía, a ir a una empresa donde mis amigos valoran el buen pasar económico, bueno,
todo ese momento en que dejamos de ver a los amigos viejos y pasamos a ver a los amigos nuevos y cambiamos nuestro sistema de valores y cambiamos nuestra motivación, genera bastante malestar. Otro problema con esto, es un poco separado de eso, tenemos algunas actitudes que en su momento nos aportaban un valor social y tendemos a querer hacerlas, pero que ya no lo hacen. Por ejemplo, en una pequeña comunidad, aprender información social, aprender quiénes estaban mejor, quiénes estaban peor, quiénes se pelearon con quiénes, siempre nos sumaba, porque era una comunidad en la cual participábamos y tener más información sobre todas esas cosas hacían que pudiéramos navegar mejor esa dinámica, nos aliáramos con los que están mejor, etc. Pero hoy nosotros vemos en Internet a lo que para nuestra intuición es una comunidad pequeña, vemos todas las dinámicas de la farándula o todas las noticias del mundo startup, nuestro sistema nervioso nos dice seguí consumiendo esos chismes porque te van a ayudar a estar mejor, pero es una comunidad tan lejana que no nos ayuda. Y esto es un punto donde hay un malentendido de pensar a las redes sociales como drogas, ¿no? Como algo que interviene en nuestro sistema nervioso y hace variar nuestro homeostato. Entonces, bueno, como digo, el alcohol, ingerís mucho alcohol, entonces tu cerebro se prepara para que haya más alcohol, hace que las neuronas depresoras se disparen menos, entonces ahora necesitas más alcohol para que tu cerebro funcione normalmente. Eso es una adicción. Esto es algo diferente. Esto es como tomar agua en el mar, ¿no? Como vos sentís que el agua te va a ayudar a reparar, a saciar la sed, tomás más agua, te deshidratás más, entonces seguís tomando agua. Bueno, algo parecido es el uso de las redes sociales. Creemos que nos va a hacer mejor socialmente, vemos más chismes en redes sociales, dejamos de juntarnos en el bar o en la cafetería y terminamos estando cada vez peor. Y también la otra gran distorsión es el desplazamiento de redes, ¿no? El mercado y las jerarquías hacen que haya un montón de reconocimiento que es superfluo, que no nos beneficia, que no beneficia a la sociedad. Hacer un negocio que te da plata pero que perjudica a la humanidad es posible en el mercado y es malo para la sociedad. O ser un jerarca, podés obtener valor sin hacer aportes. Y esto lleva a que el mercado y las jerarquías hoy son fuerzas que conducen mucho a toda la sociedad, justamente porque son las que más aportes materiales generan. La clase que viene vamos a ver, a pensar a las personas como optimizando su lugar en las jerarquías y el mercado. Bueno, en gran medida eso funciona por esto. Obviamente hay excepciones, o sea, hay religiones, hay sectas donde la gente no se mueve por el mercado y las jerarquías, pero es tan fuerte que nos permite entender en general a la sociedad. Bueno, y entonces, y eso también lleva a entender un poco la disputa de redes, ¿no? No es que el empresario quiere crecer más todo el tiempo porque es súper ambicioso y todo el tiempo quiere tener más plata. El empresario quiere seguir vacacionando junto con sus amigos en Punta del Este o esquiando en Estados Unidos, pero el único modo de preservar tu posición en la disputa de redes es creciendo, justamente por la dinámica de crecer o crecer, porque si no creces, otros te desplazan y crecen ellos, y vos te achicás. Entonces, esa misma sensación de querer estar bien con tus compañeros, querer estar bien con tus pares, hace que en algún momento los británicos hayan mandado a matar a millones de personas en India, y son personas, ¿no? Funcionando con el mismo tostato que todo el resto. Bueno, esto lo dejo para que quede en el video. Es el sistema letostato. Tenemos ahí los 4 subsistemas y cada una de las emociones, qué es lo que percibe el entorno, cuál es la conducta que promueve y si son favorables o desfavorables, y un resumen de las distorsiones que vimos del tejido social, que son, bueno, las que vemos acá, pero voy a pasar esto. Y hay 3 grandes respuestas, 2 que fueron muy comunes a través de la historia y la tercera que es una que podemos hacer hoy con los nuevos conocimientos, a la crisis emocional. Una es volver a fundar comunidades chiquititas en las cuales nuestras emociones están en su salsa y funcionan bien y nos hacen más felices. Otra es hackear nuestra percepción de ese entorno para sentirnos bien. O sea,
encontrar vulnerabilidades a estas intuiciones que tenemos para no sentirnos mal cuando nos sentiríamos mal. Y la tercera es pensar en nuevas redes sociales. La primera es básicamente desconectarte de la gran sociedad, armarte una comunidad chiquitita, poner alguna regla en esa comunidad chiquitita que penalice participar de la gran sociedad. O sea, decir, bueno, tenés que venir sí o sí, juntarte el domingo en la iglesia, porque si no te vas al infierno, ¿no? O sea, tenés que participar sí o sí en esta comunidad chiquitita, tenés que venir al fútbol de los martes, que es sagrado. Como cierto rito de participación. Es importante la regla de participar, porque si no la motivación te llega a no participar. Y ahí la gente pasa de ser cola de león a ser no cabeza de ratón, pero por lo menos un miembro valorado de la comunidad, y se siente mejor. Hay muchas escuelas de pensamiento que están muy asociadas al bienestar económico, y nosotros, por ejemplo, pensamos el budismo, el estoicismo y el cristianismo solo por dar 3 ejemplos, y tienen muchas diferencias discursivas. Unos te hablan de no sé, el karma y las vidas y la meditación y qué sé yo, y etcétera. Otros te hablan de estar en sintonía con el cosmos, encontrar tu lugar, y bueno, todo el discurso de Marco Aurelio y alguien así. El cristianismo te habla del infierno y el cielo y los santos y un montón de cosas. Tienen muchas diferencias discursivas, parecen cosas muy distintas, pero en la red son la misma cosa. Es tener una teoría que justifica, un discurso que racionaliza juntarse con gente para estar mejor. De hecho, incluso en su nacimiento, estas 3 grandes escuelas de pensamiento que coinciden en juntarse en un grupo con frecuencia, penalizar no hacerlo, tener algunas de ellas un maestro espiritual como que hace que eso arranque. Y en general nacieron o crecieron en momentos de grandes hipertrofias de la jerarquía. Ya mencionamos cómo el estoicismo y las escuelas postsocráticas, que también incluye el epicureísmo y otras escuelas muy similares, nacieron con el auge del Imperio Macedónico y la caída de la polis. El cristianismo nace directamente en el momento en el que la República Romana se transforma en imperio. El budismo arranca en India en un momento en el que había como un montón de reinos distintos, cuyo nombre no recuerdo por una palabra larga en indio. Tipo, inmediatamente cuando se concentran en 4 grandes imperios, aparece el budismo. O sea, en la red, esas cosas que parecen muy diversas en el discurso son la misma. Y vemos cómo en momentos actuales, por ejemplo, que tenemos lo mismo, ¿no? Como auge de jerarquías, auge de internet, desplazamiento, aparecen muchas cosas. Por un lado, un crecimiento muy grande de escuelas evangélicas, que tienen mucho más eso de comunidad pequeña, cuando el catolicismo quizás ya es una jerarquía muy grande y que todos son cabeza de ratón. Pero también muchas expresiones laicas de lo mismo, ¿no? Como comunidades creativas, círculos de poesía, una vuelta a valorar la movida retro, ¿no? Como lo retro y salirse de internet, como cumplen mucho un efecto muy parecido. Y acá es interesante la idea de cómo muchas de nuestras utopías también cumplen el mismo efecto. Está esta frase que se queja de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, el sueño del fin del capitalismo de los años 60, en la red, eso era el discurso, pero en la red era: nos juntamos con nuestros 20 amigos, nos desconectamos del resto de la sociedad y somos nosotros, somos esta pequeña comunidad y ahí sucede todo. Y era una estrategia de foquismo guerrillero, y el foquismo es eso, es desconectarte de todo el resto. Hay una coincidencia en esas utopías. La primera gran utopía era el mito del Edén, ¿no? Y el mito del Edén era eso, era esta gran sociedad. Me hace mal, me quiero ir a una pequeña comunidad donde estemos todos bien, seamos todos felices, todos nos conozcamos entre todos y agarremos las frutas de los árboles. Y el apocalipsis zombie también es como
es una utopía, para mucha gente es una utopía. O sea, ese fin del mundo, esa dinámica del Eternauta que te tienta un poco, es lo mismo, es hacer desaparecer a todo lo demás y ser vos esa pequeña comunidad que es lo único que hay, y los demás son todos zombies. Desde el mito discursivista parece que hay muchas diferencias en la red, pero desde el networkismo se ve que son iguales. Y después también, así como hay desconexiones que favorecen la felicidad o el bienestar por felicidad, hay desconexiones que favorecen la motivación. Escenas creativas, como que dicen, bueno, nos salimos un poco de esa dinámica de la academia que tiene incentivos asociados a la jerarquía, donde el académico establecido tiene mucho poder de decisión y lo que más le conviene es que las ideas imperantes no cambien, entonces llega un conservadurismo y toda la academia está en general teniendo posturas muy conservadoras. Bueno, escenas creativas que se separan de eso, se desconectan un poco y en esa comunidad producen mucho. Incluso la celebración creativa, ¿no? Es mucho más fácil para alguien que está produciendo algo hacerlo cuando está haciéndolo junto con otras personas, incluso solamente el tipo valorar lo que se está haciendo ya es un aporte enorme. Es como, a nivel intuitivo, es como, estas personas están invirtiendo en esta idea, porque en la pequeña comunidad, si vos ibas a cortar leña y los demás te valoraban, significaba que cortar leña iba a conseguir comida, ¿no? Como nuestra intuición dice, estos se están invirtiendo en esta idea. Redes solidarias, ¿no? Bueno, somos un grupo desconectado bastante desconectado de los valores de la gran sociedad hoy y tenemos posturas políticas que consideramos mucho mejores, ¿no? Empatía con gente excluida, empatía con gente que sufre violencia. Nuevamente, recuerdo el ejercicio de la primera clase, es selectiva esa empatía. O sea, nos preocupa mucho más el genocidio palestino que matanzas similares que están pasando en otros países, y eso tiene mucho que ver con cuáles son las cosas que le importan a nuestra comunidad. Y también pasa algo muy parecido con el todo nada o la desconexión respecto de la academia o de círculos de pensamiento tradicionales. Bueno, cuando ya la academia no te ofrece un lugar para sentir que vos sos alguien, bueno, te desconectás y formás un sistema de valores epistémicos completamente distintos, también desconectado de todo el resto, y surge el tierraplanismo, que tiene mucho que ver con esta misma dinámica de desconectarte. O sea, el tierraplanismo no hay que entenderlo como una falta de comunicación discursiva. Hay que entenderlo como un problema del tejido social y de la motivación del tejido social. Yo ya no tengo ningún lugar en la ciencia. ¿Por qué? Porque antes capaz había toda una cadena donde si yo sabía un cacho de ciencia, yo era un poco más erudito que los de mi barrio y tenía un intelecto que en algún momento los de cerca mío valoraban, yo podía contar un poco, bueno, cómo funciona el sistema solar o qué sé yo, y tenía cierto lugar. Ahora, cuando se centraliza toda la atención y ya los pibes que les interesa la ciencia van a escuchar a Three Blue One Brown y a mí no me escucha nadie, y bueno, el único modo de yo encontrar cierta motivación o cierto bienestar en ese sistema de valores que a mí me interesa, que es la inteligencia, bueno, me voy al tierraplanismo. Bueno, la segunda es hackear el letostato. O sea, nosotros intuimos cosas del entorno, no necesariamente a través de nuestros ojos, sino a través de otras cosas. Por ejemplo, nuestras emociones, sentimos mucho que estamos en una situación o de enfado o de miedo o de algo, según cuánto late nuestro corazón. Y nosotros podemos regular la respiración, regular el ritmo cardíaco, de maneras que hacen que las pulsaciones bajen. Y con eso, nuestro sistema nervioso dice, en realidad no estoy enfadado, o en realidad no estoy entusiasmado o estresado. Esto sirve en el corto plazo, pero requiere mucha atención, que es un recurso muy limitado. Ahora, el modo en que en general se usan estas cosas, o el budismo lo usó, es para surcar valles de motivación. O sea, mi motivación naturalmente me lleva a seguir las jerarquías que me llevan a la adaptación hedónica, nunca llevar a la felicidad. Bueno, medito para poder participar de esta otra comunidad.
¿Por qué no somos uteritas? Bueno, los uteritas son una comunidad pequeña, aislada, religiosa norteamericana que le hicieron miles de estudios de felicidad, de calidad del sueño, de todo, y tan joya. O sea, son mucho más felices que cualquiera de nosotros. No tengo nada de ganas de ser uterita. ¿Por qué? Porque mi comunidad alrededor no valora nada de eso. Y mi motivación depende de lo que pasa a mi alrededor, no de cuál es lo óptimo. Son óptimos locales los que buscamos. Entonces, si nosotros hackeamos el etostato y podemos ir por fuera de esa motivación, podemos ir a contracorriente y encontrar esos óptimos, ¿no? Bueno, en lugar de ser uterita, los budistas te dicen sumata al sangha. Sangha, no sé cómo se pronuncia, que son estos grupos de meditación budistas, o sea. Bueno, esta es una idea sobre el budismo que no me quiero detener porque estoy medio atrasado de tiempo. Y la idea de fundar nuevas redes sociales son dos, las voy a pasar muy por arriba. Una es contra la idea del reconocimiento superfluo, que es lo que nos hace hacer cosas que no benefician a la comunidad por reconocimiento. Bueno, crear un nuevo tejido de cooperación que alinee de vuelta el bienestar colectivo con el individual. Y contra la idea de centralización atencional, porque hay como dos grandes problemas del tejido de cooperación. Uno es económico, que se resolvería con el quinto tejido, y otro es en la socialización, que es con Instagram, que todos estamos viendo los mismos, y eso nos hace sentir mal. Y lo que habíamos pensado para resolver esto es poner un costo a la centralización de atención. O sea, yo tengo cierta energía o cierto puntaje que se gasta cuando sigo gente, y seguir gente que mucha gente sigue o likear cosas que mucha gente likea me gasta más capacidad de seguir que lo otro. Entonces se distribuiría naturalmente la atención. Tengo mucho escrito al respecto de esto. Si te interesa participar o hacer este proyecto, porque no lo estamos haciendo, te paso todas mis notas o ponete en contacto, estoy re dispuesto a ayudar. Pero bueno, tendría algunos efectos esto. Por un lado, volverías a ver a tus amigos porque se descentraliza la atención. Por otro lado, el meme del gatito, hoy lo likeo porque es muy binario likear o no, pero si de repente el meme que ya likeó todo el mundo me cuesta mucho likearlo y solo lo voy a likear si significa mucho para mí. Entonces el meme del gatito no va a concentrar toda la atención, o va a haber muchos muy chiquititos que hagan ese tipo de entretenimiento, y solo el contenido muy valorado, que yo realmente digo esto es la recontraposta, va a recibir mucha atención. Entonces además la calidad del contenido y la profundidad del contenido va a subir, va a mejorar. Y un problema que podría tener una red social así es un problema de quien se aproveche de esa atención distribuida, ¿no? Bueno, yo subo todas mis cosas a esta red social, las cosas que escribo, para que todos la likeen, pero consumo contenido en Instagram. Entonces todos consumimos en Instagram, nadie usa esto para consumir, todos nos aprovechamos de la atención distribuida pero no aportamos a ella. Eso puede ser un problema. También hay soluciones pensadas en torno a eso y diseñadas. Insisto, esto es una idea muy buena para resolver, no sé si buena, pero que ataca directamente un problema muy grave, que es el de la centralización en redes sociales, y no lo estamos encarando. Y hay mucho más que esto escrito al respecto, así que puedes ponerte en contacto. Y ha concluido la presentación en este momento.